explicar a todos, y es la primera vez que vamos a hacerlo en este año, porque vamos a seguir haciéndolo con diferentes organizaciones, por qué el proyecto Conga no va. Él nos va a explicar esa razón, digamos, ¿no? El profesor, para que conozcan al profesor Wilder Sánchez, es profesor en la Universidad Nacional de Cajamarca, pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Él estudió en la carrera de Sociología de esa universidad, en la que obtuvo el título de licenciado. Cuando trabajaba en la Universidad Nacional de Cajamarca, viajó a Trujillo. Aquí, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, estudió 2 años de maestría y obtuvo el grado de maestro en ciencias con mención en gestión ambiental. Posteriormente ha hecho estudios de doctorado en gestión ambiental y recursos naturales en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Wilder Sánchez es autor de muchos artículos y de varios estudios, entre estos del estudio ¿Por qué el megaproyecto es inviable?, que nos va a explicar esta mañana. El día de ayer estuvimos saludando a nuestra mapacha en una caminata al caserío de San Antonio, que recorrimos a pie durante 3 horas. Nos acompañó un sol esplendoroso, el verdor de los campos y la timidez con la que nos miraban algunos frutos de las zarzamoras que nos daban cuenta, nos explicaban durante todo el camino el porqué, la razón de las lluvias, el valor del agua. Todos conocemos de la gran labor que desempeñan ustedes como promotores de salud, el dulce producto, la miel que recolectan y traen de nuestras comunidades para compartirlo con los hermanos de la ciudad. También de su preocupación de apoyar, curando de manera módica a los enfermos, elaborando remedios de diferentes plantas. Este hecho nos dice ya de la hermosa relación que ustedes tienen con la Madre Tierra. En fin, ese es el agradecimiento que podemos decir, hacemos ustedes y nosotros a nuestra mapacha. Después de las palabras del profesor de presentación, lo que quiera decirnos de introducción, quisiéramos que nos presentemos cada uno, que ustedes se presenten cada uno para que los conozca el profesor. Profesor. Buenos días con todos. Me da mucha satisfacción estar con ustedes, los promotores de salud. Es la primera vez que yo voy a dar una exposición con ustedes y me satisface grandemente, ¿no? Porque conozco de la dedicación de ustedes, la labor loable que cumplen, ¿no? Efectivamente, como había señalado José Luis, quien habla ha hecho algunos estudios relacionados con el proyecto Conga de Yanacocha, y uno de ellos se titula ¿Por qué el proyecto Conga es inviable?, ¿no? Que la primera vez fue publicado el 4 de diciembre del 2011, en pleno primer paro macro regional contra este proyecto, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo he seguido ampliando este estudio y han salido una segunda edición, una tercera, ¿no? Y esta mañana yo les voy a explicar un poquito de manera distinta como está escrito en el documento, porque claro, no es lo mismo un documento escrito que hacer, digamos, la exposición. Entonces, por eso yo he elaborado unas diapositivas que voy a ir explicando poco a poco a medida que vaya pasando cada una de ellas, ¿no? Eso es entonces lo que quiero aclararles, ¿no? Vamos a hablar del proyecto Conga y de sus impactos ambientales potenciales. ¿Qué significa esta palabra potenciales? Significa impactos que se van a dar
si ocurren tales o cuales cosas. No se refiere a impactos que ya sucedieron, sino impactos para el futuro, digamos, ¿no? Si es que el proyecto va adelante, ¿no? Sí, ¿nos podríamos presentar cada uno de los compañeros? Por favor. Comenzando por el compañero. Bien, buenos días a todos, compañeros y señores expositores. Les doy la bienvenida a Casa Promotores. También yo soy promotora de salud del caserío de Congalco y La Pampa. Y también venimos trabajando lo que es la medicina natural, acá en la Casa Promotores, dándole un valor agregado a las plantas medicinales de nuestra zona. Gracias. Bien. Sí. Muy buenos días, señor José Luis y el ingeniero William Sánchez, lo que muchas veces hemos querido tenerlo en la asociación para alguna ponencia que necesitábamos, pero difícilmente ha sido, como se llama, acertar con su tiempo disponible. Yo soy Elvia Vilches y estoy a cargo de la administración de la asociación. Gracias. Señor. Buenos días, mi nombre es Marina Rodríguez Rojas, soy promotora de salud del barrio El Porvenir y Selendín. Buenos días, queridos compañeros y ingeniero, buenos días, bienvenidos. Soy Alejandro Bueno Olivares, vengo de la comunidad de Naranjitos, Cortegana. Gracias. Gracias. Bien, de igual manera también buenos días a todos. Soy Fred Segundo Quispe Chávez, vengo de Caserío Santa Rosa, distrito de La Libertad de Payán. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es Gilberto Guevara Bustamante, vengo del Caserío Alto Perú, distrito de Miguel Iglesias. Muchas gracias. Gracias. Bien, en primer lugar, muy buenos días. Desearles un feliz año nuevo y soy promotora de salud de Suitute de acá de Selendín. Gracias. Bueno. Bueno, compañeros, muy buenos días a todos. Yo soy promotor de la comunidad de Amarcucho, del distrito de Sorochuco. Trabajo también así en un grupo de especialidad como la apicultura. Su nombre, por favor. Santiago Chaupa Lozano. Gracias. Profesora. Buenos días, darles la bienvenida a Wilder, Jorge, y felicitarles por este trabajo que van haciendo, ¿no? Para que podamos comprender lo que es toda esta dificultad de nuestra ecología. Yo soy Rosario Alvarado, pero más me conocen por Charo, y junto con los promotores y promotoras pues estamos siempre preocupados por la ecología integral y este tema que nos van a dar pues de mucha importancia. Muchas gracias. Gracias. Bien. Amigo. Buenos días, ingeniero Wilder Sánchez y a nuestro equipo que nos apoya. Yo soy promotor de la comunidad de Anchicucho y también trabajo acá en la asociación de promotores y soy del grupo de especialidad de apicultores. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Jesús Ortiz Muñoz. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Paulino Dávila Salazar. Yo soy un promotor de salud. Vengo de un centro poblado de Muyuchico, Miguel Iglesias, Selendín. Mis actividades es lo que es acupuntura, lo que es medicina natural y medicina química. Esas son nuestras especialidades como promotores. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marino Yacopay Comena, el actual presidente de la Asociación de Promotores de Salud Selendín. Soy promotor de salud de la comunidad de Centro Poblado Lambrán, distrito de Chumucho. Muchas gracias. Bueno, ha sido la presentación de los compañeros promotores de salud y ahora venimos con la ponencia del sociólogo Wilder Sánchez. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar esta exposición. No sé si atajo de repente a la pantalla. ¿No? Entonces, miren, para comprender qué impactos
puede ocasionar un proyecto minero, primero hay que saber en qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes del proyecto? ¿Qué es lo que el proyecto quiere explotar? ¿De qué manera piensa hacer la explotación? ¿No? Y por otra parte, también hay que saber qué es lo que existe en el territorio en donde va a funcionar el proyecto minero. ¿Qué recursos hay, no? ¿Qué fuentes de agua? ¿Cómo está la flora, la fauna y otras cosas, ¿no? Entonces, si conocemos esos dos aspectos, ¿no? ¿Qué es el proyecto? ¿En qué consiste el proyecto? Y también cómo está el medio ambiente en la zona en donde el proyecto pretende funcionar. Entonces podemos pronosticar cuáles van a ser los impactos que este proyecto va a ocasionar, ¿no? Bueno, entonces ¿de qué se compone, miren, el proyecto Conga, ¿no? En primer lugar, en la zona en donde Minas Conga quiere explotar, hay dos depósitos de cobre que están en el subsuelo, bien profundos, ¿no? Eso es entonces una primera cosa que hay que entender, ¿no? Dos depósitos de cobre con algo de oro, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la explotación que Yanacocha está haciendo en Cajamarca, ustedes saben que ahí tiene varios proyectos, ¿no? Uno, por ejemplo, el proyecto Carachugo, el proyecto Maquimaqui, el proyecto Cerro Negro y otros. Allí en esos yacimientos lo que explota Yanacocha es oro mediante el proceso de cianuración, ¿no? Empleando cianuro. Pero en este caso, en Conga, no es oro lo que va a explotar, digamos, el proyecto. Lo que quiere explotar son dos yacimientos de cobre que están muy profundos en el subsuelo. Pero también, claro, hay algo de oro allí, pero lo fundamental es el cobre, ¿no? Entonces, el proyecto Minas Conga no es un proyecto aurífero de explotación de oro, sino un proyecto cuprífero, o sea, de explotación de cobre, ¿no? Bueno, entonces, en total quiere extraer 1.085 millones de toneladas de mineral. Este conjunto de 1.085 millones de toneladas se compone del mineral de cobre propiamente dicho, de las rocas de desmonte que no van a contener el mineral, los bofedales y una parte de rocas que va a tener mineral, pero en lo que le llaman baja ley, o sea, muy poco, que no va a ser, digamos, rentable explotar. Durante 19 años, ¿no? O sea, la explotación, si se va adelante, duraría 19 años. Y cada día, ¿no? Extraerían 92.000 toneladas. 92.000 toneladas diarias, ¿no? Ahora, les decía que hay dos depósitos de cobre, ¿no? Uno de ellos es el depósito Perol, ¿no? Así se llama. Y el otro es el depósito que ellos le llaman Chay Yoadón, ¿no?
Del depósito del Perol pretenden extraer 344 millones de toneladas de cobre, y del otro depósito del Chayhuagón pretenden extraer 160 millones de toneladas. Bueno, eso es la ley de cobre, o sea, la cantidad de cobre que hay en las rocas, ¿no? Ese porcentaje. Y oro también hay, como les decía, pero 0,72 gramos, o sea, no llega ni a 1 gramo por tonelada, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? El proceso primero consistiría en extraer el mineral, ¿no? Que está en el subsuelo. Remover las rocas. Exactamente. Luego, ese mineral ya extraído sería trasladado en camiones, no pues en esos bolquetes enormes que seguramente han visto que operan por Yanacocha, que le llaman colpas, ¿no? Sería trasladado allí hacia una planta chancadora, y luego de esa planta chancadora se iría a la planta de procesamiento. Entonces, hay dos procesos fundamentales. Uno es el chancado y otro es, ¿no?, el chancado y molido, y otro en sí ya es el proceso de flotación, ¿no? Ellos van a trabajar con el proceso llamado de flotación, que se hace en otras minas de cobre, tanto en el Perú como en otros países. O sea, aquí no van a emplear el cianuro. En Cajamarca, en los yacimientos que tiene Yanacocha, sí emplean el proceso de cianuración, pero en este caso no van a emplear el proceso de cianuración porque no es oro lo que principalmente van a extraer, sino cobre, ¿no? Entonces, luego, ya en la planta de procesamiento, sacarían el concentrado de cobre con algo de oro y también con algo de plata. Y una vez que ya estaría extraído este cobre, el mineral de cobre, entonces sería trasladado en camiones a algún puerto de la costa. Entonces, miren, el proyecto Conga quiere hacer dos tajos, dos enormes tajos. Uno sería el Tajo Perol y el otro el tajo que le han llamado Chayhuagón, ¿no? Además de los tajos, habrían dos botaderos, ¿no? Dos enormes botaderos de rocas. Y también estos botaderos, uno se llamaría el botadero o el depósito Perol, y el otro sería el botadero o depósito Chayhuagón, ¿no? Más adelante vamos a explicar un poco más sobre esto. Como ya les dije, tendría también una planta chancadora. Yo creo que todos nosotros hemos visto, por lo menos alguna vez, esas chancadoras de piedra para hacer pues, materiales de construcción, ¿cierto? ¿No? Ustedes han visto, hay acá en Selendín mismo en los alrededores algunas plantas de ese tipo, ¿no? En donde una máquina va triturando las rocas según el tamaño que se requiere para el material de construcción, ¿no? De repente de 1 pulgada, de media pulgada, 2 pulgadas, en fin, ¿no? Minas Conga tiene o va a tener también una planta chancadora, pero esta planta chancadora es gigantesca, o sea, las que vemos para los materiales de construcción serían como un juguete frente a lo que tendría Minas Conga. Dicen que sería la planta chancadora más grande del mundo y que inclusive ya lo había hecho construir y que había pagado 1.500 millones para hacer ese molino, digamos, enorme, ¿no?
Además de la planta chancadora, también quieren hacer una planta de procesamiento en donde ahí ya van a poner los reactivos, eso para separar el mineral que está en las rocas, ¿no? Además, tendría una cancha de relaves, que vamos a explicar más adelante cuáles van a ser sus dimensiones, etc., ¿no? Habría también depósitos de mineral, o sea, cuando ya el cobre, digamos, esté extraído como mineral, por algún tiempo lo van a tener en un depósito antes de llevarlo a la costa en los camiones, ¿no? También varias carreteras internas y una carretera externa que conectaría desde la Jalca de Selendín, digamos, hacia la Jalca de Cajamarca, o sea, donde están las operaciones de Yanacocha. También depósitos de combustible, porque ustedes comprenderán que para que funcionen todos esos camiones, más las demás maquinarias, se necesita combustible, entonces tienen que haber depósitos de combustible. Talleres de mantenimiento, ¿no? Porque periódicamente van a tener que hacer mantenimiento de los colpas, de las perforadoras y demás maquinaria, ¿no? Obviamente también van a haber oficinas administrativas, ¿no? En las instalaciones de procesamiento, entonces se va a hacer la molienda del mineral, el proceso de flotación, luego lo que se llama el espesado, el filtrado, el almacenamiento y la transferencia del concentrado. Bueno, esos son procesos que se dan en las minas de cobre, ¿no? Entonces, la chancadora primaria, que es lo que les digo que va a ser ese molino gigantesco, una faja, miren, una faja transportadora casi de 2,5 kilómetros. Ustedes han visto, ¿no?, que en estas plantas para sacar materiales de construcción hay una faja, ¿no? En el caso de Minasconda, esa faja tendría, fíjense, 2,4 kilómetros más de largo, o sea, desde la planta chancadora hasta la planta de procesamiento. Es como si dijéramos que la planta chancadora estaría por la Alameda y la planta de procesamiento estaría más o menos por el Tecnológico, ¿no? Entonces, y todo ese trayecto estaría la faja que transportaría ya las rocas cortadas hacia la planta de procesamiento, y por lo tanto generando un ruido terrible en esos 2,5 kilómetros y más a la redonda, ¿no? Y que funcionaría las 24 horas del día, porque eso no pararía de funcionar nunca, ¿no? Durante 19 años. Entonces, la planta concentradora pretende producir 92,000 toneladas diarias. Y para que haga eso, ustedes comprenderán, va a necesitar agua, muchísima agua potable para que el personal que trabaja tome, y los alimentos, en fin, y agua fresca que la piensan sacar de un reservorio que le llaman el reservorio superior. Y va a producir relaves que van a ser espesados con un porcentaje de 62 a 65%, ¿no? O sea, van a ser unos relaves espesos los que van a salir de la planta de procesamiento. Fíjense, en este caso sí hablamos de relaves, porque en el caso de Cajamarca, en donde explota el oro, no hay en realidad relaves, porque ahí emplea, como les dije, el proceso de cianuración.
En cambio aquí sí saldrían relaves. Bueno, y además varias instalaciones auxiliares, dentro de las que estarían las oficinas administrativas, la infraestructura de mantenimiento y lo que ellos llaman caminos. Le llaman caminos a unas carreteras bastante anchas. Miren, piensan hacer 15 carreteras internas en el territorio donde va a funcionar la mina, y esas carreteras tendrían un ancho de 42 metros. O sea, comparando con nuestras cuadras de Salendín, más o menos desde la esquina hasta media cuadra. Ese sería el ancho que tendrían esas carreteras internas. Y por lo tanto ya se puede imaginar todo el destrozo de cerros y de las tierras en general, haciendo un paisaje totalmente horrible, ¿no? Instalaciones de manejo de agua también están previstos que haya. Sistemas para que depositen los residuos sólidos, ya esto claro no se refiere a las rocas, sino a otros residuos sólidos que siempre se van a producir, ¿no? Instalaciones eléctricas, almacenes de combustibles, ¿no? Todo eso. Ahora vamos a ver en dónde está ubicado el proyecto, ¿no? ¿Dónde está ubicado el proyecto? El proyecto, miren, está en una ecorregión que se llama La Jalca. Todos nosotros conocemos La Jalca, porque alguna vez hemos estado allí, por lo menos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con La Jalca? La Jalca, miren, para nosotros, para Cajamarca, digamos, para todo el departamento de Cajamarca, es la ecorregión más importante. ¿Por qué? Porque es en La Jalca en donde se almacena el agua, y de allí ya se distribuye el agua a las otras ecorregiones que están más abajo. Porque si nos fijamos, miren, ¿en dónde nacen los principales ríos que atraviesan las diferentes provincias de Cajamarca? Nacen precisamente en La Jalca, ¿no? Nacen en La Jalca. Por ejemplo, a ver, el río Mashcón de Cajamarca, ¿en dónde nace? Nace del río Porcón y del río Grande, que esos dos ríos nacen en La Jalca. El río Chonta de Cajamarca, ¿en dónde nace? Nace de la unión de tres ríos que también vienen desde de La Jalca. ¿En dónde nace el río Yaucano, que atraviesa por la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y se va hasta Choto? También sus nacientes están en La Jalca. ¿En dónde nace el río La Llanga? Ustedes saben que el río La Llanga se forma de la unión del río Sendamal y el río Jadibamba, y tanto el río Sendamal como el río Jadibamba nacen en La Jalca. Entonces, si La Jalca se destruye, entonces, ¿qué va a pasar con todos estos ríos? ¿No? Por eso, miren, La Jalca es más importante. Aquí en el departamento de Cajamarca nosotros no tenemos glaciares, como tiene, por ejemplo, el departamento de Ancash, ¿no? La Cordillera Blanca, en donde nace el río Santa, o por ejemplo la zona centro del Perú, la zona sur del Perú, por Arequipa, por ahí donde hay también glaciares. Nosotros no tenemos nevados, ¿no? Lo que le llaman nevados, ¿no? Para nosotros nuestros glaciares vienen a ser La Jalca, porque de ahí se almacena y nace el agua, y de ahí nacen los principales ríos, ¿no?
Ahora, este proyecto está ubicado, miren, desde una altitud que va de los 3.700 hasta los 4.262 metros sobre el nivel del mar. O sea, más alto que esto ya no hay en el departamento de Cajamarca. Ya no hay mayores alturas que esta. O sea, en otras palabras, Minasconga se ubica en la zona más alta de todo el territorio de Cajamarca, ¿no? Y acá están 5 cabeceras de cuenca. 5 cabeceras de cuenca. La cuenca del río Chirimayo es una. La cuenca del río Chugurmayo es otra. La cuenca del río Jadibamba. La cuenca del río Toro Macho y la cuenca del río Chacuabó. Son 5 cuencas. Claro, varios le llaman microcuencas, pero claro, eso de microcuencas o cuencas, eso ya depende del tamaño de la cuenca, ¿no? Lo cierto es que hay 5 cuencas. ¿Ya? Y estas cinco microcuencas dan lugar a 3 grandes cuencas. ¿Cuáles son esas 3 grandes cuencas? Una es la cuenca del río La Llanga, que pasa por la mayor parte del territorio de la provincia de Senedín. Otra es la cuenca del río Yaucano, que atraviesa la provincia de Huancayo, pasando incluso por cerca de Bambarca y luego Chota, hasta que desemboca en el Marañón, ¿no? Y otra es la cuenca del río Chonta, que se une por Baños del Inca con el río Mashcó y forma el río Cajamarquino, o río Cajamarca, que ya se va en dirección a Namora, San Marcos, hasta la provincia de Cajabamba y desemboca en el río Crisnejas, ¿no? Esas son las 3 grandes cuencas que van a ser afectadas, serían afectadas si va adelante el proyecto Congo. Ahora miren, acá ustedes ven este mapa, digamos, ¿no? Que es de una foto de satélite, tomada por satélite, pero que acá le han hecho varios círculos para que veamos los proyectos mineros que ahorita existen en esta zona. Entonces, por ejemplo, miren, ahí figura el proyecto Carachungo de Yanacocha, que está en el distrito de Baños del Inca, ¿no? El proyecto Yanacocha Oeste, más allá el proyecto Minas Conga, el proyecto Galeno, que afectaría a nuestra provincia, que es de una empresa china, ¿no? El proyecto Marsa, el proyecto Michiquillay, ¿no? O sea, todos estos proyectos seguirían causando grave daño a las fuentes de agua, y esta zona que ven acá, miren, esto es lo que ya ha sido destruido por Yanacocha. Por eso se ve así en la foto del satélite. Y resulta que todo esto es más grande que la ciudad de Cajamarca, ¿no? Más grande que la ciudad de Cajamarca. Bueno, aquí hay un mapa en donde ustedes pueden ver las cuencas que les indiqué hace un momentito, ¿no? Por ejemplo, miren, esto es la cuenca del río Chayoagón, que es un río que va hacia el sur y más abajo cambia de nombre. Se llama Río Grande, y este río Grande se une con otros 2 y forma el río Chonta. Este que está de amarillo es la cuenca del río Chirimayo, que nace por donde está la laguna El Perón y la pampa de los Pedales Perón, y baja y desemboca en el río Sendamal. Este de acá es la cuenca del río Chugurmayo, que también está por la Jalca de Sorochuco y baja
y desemboca este río también al Sendamar. Esto de acá es la cuenca del río Jadibamba, el Alto Jadibamba, por donde está la Laguna Azul, la Laguna Chica, ¿no? Y que incluso forma el Chorro Cornelio, ¿no? Y que este río Jadibamba da la vuelta por acá y se une con el Sendamar y de acá forma ya la llana. Y esto de acá es la cuenca del río Toromacho, que este río se va hacia el norte y más abajo, digamos, ya toma el nombre del río Kengo Río, y el Kengo Río a su vez desemboca en el Yaucano, ¿no? Y ya se va en dirección a Bambamar Quichota, ¿no? Entonces, esas son las cuencas que van a ser afectadas por el proyecto Conga, ¿no? Ahora, acá también miren ustedes, hay otra foto del satélite y acá les voy a mostrar en dónde estarían estos componentes del proyecto Conga. Por ejemplo, miren, esto que está con el número 1, esto es el Tajo Perol, el Tajo Perol. Aquí está la Laguna Perol, ¿no? Este que está con el número 2, rodeado con este amarillo, ese es el Tajo que ellos le llaman Chayo-Odón, que pertenece a la provincia de Cajamarca. Esto que está con el número 4, con este círculo rosado, con esta línea rosada, eso vendría a ser el depósito de rocas Perol, en donde ellos piensan botar las rocas que no contienen el mineral y que no les sirven. Para ellos vienen a hacer esas rocas como basura y lo piensan depositar acá, en toda esta área. Este otro que también está así enmarcado con rosado, este sería el depósito de rocas Chayo-Odón, en donde del Tajo Chayo-Odón, las rocas que no sirvan, acá lo piensan depositar. Esto que ven acá, aquí estaría la planta chancadora, ese molino gigantesco que les hablé, que va a triturar rocas y va a producir 92.000 toneladas de rocas diarias, ¿no? Y este es la faja de 2,5 kilómetros que vendría hasta la planta de procesamiento, que estaría acá. Ya, y lo más grande ya de todo vendría a ser esto, miren, que está aquí con el número 3. ¿Qué cosa es esto? Este es el territorio en donde ellos piensan botar los relaves. O sea, aquí se formaría un lago de relaves en plena jalca de Selenio. Entonces, ahí pueden ver en el mapa, ¿no? O en la foto satelital, en dónde van a estar ubicados los diferentes componentes del proyecto Conga, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los tajos. Acá miren, les voy a mostrar esta foto. Esa es una foto del Tajo Chaquicoche, que es de uno de los proyectos de Yanacocha. ¿En dónde está este tajo? Este tajo se encuentra en el territorio del distrito de Baños del Inca. ¿Y qué hace esa gente que está ahí mirando? Miren, esos son regantes que ya se secó pues el canal, el principal canal de riego que llevaba el agua a las partes bajas del distrito de Baños del Inca, y entonces un día subieron para ver qué cosa pasaba,
¿Y qué cosa es lo que ha pasado? Que ese tajo, el Chaquicocha, ha hecho que se sequen los manantiales que abastecían a este canal de riego. O sea, el culpable de que se haya secado el canal es ese tajo. El tajo no ha destruido los manantiales, pero como está cerca, ya se han secado pues, los manantiales, ¿no? Cambian de cañería. Entonces, miren, el día que ha sido tomada esta foto, que ha sido en el mes de noviembre del 2011, creo que Sergio Sánchez Ibáñez es el que la había tomado. Este tajo tenía una profundidad de 186 metros. 186. Ajá. O sea, desde el borde hasta el fondo, ¿no? Tenía esa profundidad de 186 metros. Ahora les voy a mostrar otra foto. Vamos a ver un tajo que está en otro departamento y que se llama el Tajo Raúl Rojas. Miren, eso que están viendo ahí es la ciudad de Cerro de Pasto, o lo que queda, mejor dicho, de la ciudad de Cerro de Pasto. Y ahí, al borde de la ciudad, hay un tajo enorme que tiene 400 metros de profundidad. Ese tajo se llama el Tajo Raúl Rojas, y por eso a la gente lo están haciendo que salga ya de la ciudad, porque ya no hay futuro, ¿no? Entonces, miren que son 400 metros de profundidad y no se ve todavía el fondo desde el lugar donde han tomado la foto, no se llega a ver el fondo, o sea, falta todavía, pero tiene 400 metros de profundidad. Ahora, ¿saben ustedes cuáles van a ser las dimensiones del Tajo Perol? Pero antes de ver el Tajo Perol, vamos a ver esta caricatura o este dibujo que hizo Carlín. Carlín es un caricaturista que publica sus dibujos, sus caricaturas en el diario La República, ¿no? Entonces, él publicó esa imagen, ¿no? Arriba está representada la laguna El Perol actualmente. Y abajo lo representó cómo quedaría la laguna El Perol cuando termine la explotación. Y con esa bolsa que dice, gracias, y ya les dejamos sin laguna, muchas gracias. Entonces uno diría, caramba, pero ¿por qué precisamente la laguna El Perol, no? ¿Por qué? Y ahí parece, claro, Carlito probablemente no sabe, pero como había visto las noticias que la laguna El Perol va a desaparecer, entonces, claro, él ha hecho ese dibujo para concientizar a la gente, ¿no? Pero Carlín ahí está equivocado, porque él cree que el Tajo va a ser justo del tamaño de la laguna El Perol, y no es así, no es así. Miren, ahí tienen ustedes una foto real de la laguna El Perol que creo que le tomó Milton Sánchez, si no ha sido él, ha sido Segundo Sánchez Tello, el ingeniero Segundo Sánchez Tello. Lo cierto es de que yo también he tomado fotos de la laguna El Perol, pero yo les puedo decir de que estando ahí, con una sola foto no sale la laguna completa. No, es inmensa. Para que salga completa hay que tomar por lo menos 3 fotos. Y luego ya la cámara lo une y saca una sola, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Entonces, ahí está nuestra laguna Perol. Miren, el Tajo Perol está ubicado, o estaría ubicado, en la cabecera del río Chirimayo y también en la cabecera del río Chugurmayo, que como ya les señalé, ambos desembocan en el río Sandemal, ¿no? El Tajo Perol tendría 1950 metros de largo. No va a ser un tajo redondo, sino un tajo ovalado.
y tendría 1950 metros de largo, o sea, digamos 2 kilómetros. De ancho tendría 1500 metros, o sea, 1,5 kilómetros de ancho. Y de profundidad, 600 metros. O sea que las fotos que les mostré, la foto del Tajo Chaquicocha y la foto del Tajo Raúl Rojas del Cerro del Pasto, esos se quedarían chicos en comparación con el Tajo Perol, que sería 660 metros. A ver si se quedaría sin agua todo el tititito. Fíjense, para que tengan una idea, ustedes conocen el Santa Rosa, antes de y arriba, ¿no es cierto? Ya, donde en la misma fila de Gelic, desde Santa Rosa hasta el Anche, más o menos hay un poco más de 400 metros de diferencia. O sea, el Tajo Perol sería más profundo que desde la cumbre del cerro de Gelic hasta más abajo. Ajá. Ya. Y tendría un área, miren, de 224 hectáreas. Y si lo comparamos con el tamaño de la ciudad de Selendín, la ciudad de Selendín en el año 2011 tenía más o menos 160 hectáreas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el Tajo Perol estaría ubicado acá, en Selendín, se lo tragaría completita toda la ciudad de Selendín y todavía a 60 hectáreas más de la campiña. Ese sería el tamaño que tendría el Tajo Perol. Entonces, como ustedes comprenderán, no es del tamaño de la laguna El Perol, no, es mucho más grande, ¿no? Y ahí, bueno, esta es una foto que yo he tomado del mirador de San Isidro, ¿no? Para que ustedes vean, miren, todo Selendín desaparecería si el Tajo estaría aquí, ¿no? Se lo tragaría toda la ciudad. Y aún más cosas así. Y esta es una foto que yo le tomé de Gelic justo frente a la Plaza de Armas. O sea, miren, toda la ciudad de Selendín y esta parte de la campiña, eso vendría a ser el Tajo Perol, ¿no? Ahora, aquí hay otra foto. Esta foto creo que le ha tomado Segundo Sánchez Tello. ¿Qué es esto que está viéndose acá? Es justamente la laguna El Perol. ¿Y qué es esta parte que parece un río? ¿No? Esa es justamente la pampa de Bofedales Perol. Ustedes pueden ver que la pampa de Bofedales es muchísimo más grande que la propia laguna, ¿no? ¿Y qué dirán? El Tajo Perol, miren, el Tajo Perol lo destruiría a la laguna, a toda la pampa de Bofedales que tiene 103 hectáreas, a este cerro, a este otro y a estos otros que están por acá. O sea, serían destruidos por el Tajo Perol. O sea, lo que yo les estoy diciendo acá no es porque yo estoy inventando, sino que estos son los datos oficiales del propio proyecto PONGA. Entonces no vayan a pensar ustedes que solamente la laguna del Perol va a desaparecer. No, va a desaparecer toda la pampa de Bofedales. Y en esta pampa de Bofedales, ¿no? Aquí Carlín después hizo esta caricatura. Entonces un ingeniero le dice a otro, ¿no? Lo que la comunidad está pidiendo es que al menos se respete la cabecera de Cuenca. Y el otro dice, el problema es dónde diablos estaba la cabecera de Cuenca. Así efectivamente quedaría. Y no solo una cabecera de Cuenca, sino 5 cabeceras de Cuenca, ¿no? Del Chirimayo,
del Chungurmayo, del río Cadibamba, del río Toromacho y del río Chayó. Esas 5 quedarían destrozadas, ¿no? 5 cabeceras de cuenca destrozadas quedarían, no solo una, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los impactos que produciría solamente el Tajo Perol? El Tajo Perol destruiría la laguna El Perol, que almacena, miren, por lo menos 800.000 metros cúbicos de agua. Este dato no lo estoy inventando yo, eso lo han puesto los que hicieron el estudio de impacto ambiental del proyecto COP, ¿no? Ellos mismos dicen que por lo menos tiene esa cantidad de agua, ¿no? Destruiría también otra laguna que no la han mencionado los periodistas y que se llama la Laguna Empedrada, ¿no? Que también queda por ahí, ¿no? Destruiría toda la pampa de Bofedales Perol, que tiene 103 hectáreas, ¿no? Destruiría 103 hectáreas de tierras que ya no son de Bofedales, sino de las laderas de los cerros o de los propios cerros que están rodeando tanto la Laguna del Perol como a la pampa de Bofedales. Destruiría totalmente o parcialmente los cerros que rodean a la Laguna del Perol y a la pampa de Bofedales. Destruiría totalmente la cabecera del río Chirimayo, destruiría una parte de la cabecera del río Chungurmayo. Ahí miren, tienen una foto que yo tomé, ¿no? Yo tomé de la pampa de Bofedales. Entonces, no sé si ustedes han ido alguna vez, pero, por ejemplo, cuando uno quiere entrar, digamos, aquí a la pampa de Bofedales y se para por acá, entonces los zapatos se hunden. Y si uno sigue avanzando por acá, ya no, pues es como si uno entrara en un pantano, ¿no? Entonces, acá en estas 103 hectáreas de la pampa de Bofedales hay bastante turba, ¿no? Esa tierra negra que utilizan para los almácigos, y bastante agua. Y justamente aquí, en la pampa de Bofedales, es donde están los manantiales de los que nace el río Chirimayo, que va a desembocar al Sendamar, ¿no? Ahí tienen 2 fotos que yo estoy mostrando de la pampa de Bofedales, ¿no? 2 fotos que he tomado cuando fue el día 7 de julio, creo, del 2011. Ahora veamos el tajo que ellos llaman Chailuagón, ¿no? Este tajo estaría ubicado en la cabecera del río Chailuagón. Bueno, ¿por qué he escrito Chailuagón con I y H y río Chailuagón? Es que ellos le han cambiado el nombre, pero como no escuchan bien, porque miren, en realidad hay una laguna que se llama la Laguna Chailuagón y también el río Chailuagón. Ambos pertenecen a la provincia de Cajamarca, ¿no? O sea que el río y la laguna, su nombre verdadero es Chailuagón, ¿no? Pero ellos probablemente han escuchado mal el nombre y no le llaman Chailuagón, sino Chailuagón. Es como algunos que le han cambiado el nombre acá a la Llanga, ¿no? Si ustedes se van a la autoridad local del agua, ahí verán que no le llaman río La Llanga,
que le han puesto río Yangas, o el río de las Yangas. No, eso probablemente porque vino algún limeño, algún costeño y le dijo, ¿qué se llama este río? La Llanda. Ah, ya, entonces como limeño, Llanda, Yangas, entonces sí lo han puesto que se ve. Algo parecido es lo que sucede acá, ¿no? Por eso ellos le llaman el Tajo Chay-Huagón, porque no han captado bien cómo es la pronunciación, ¿no? Ya. Entonces, este tajo estaría ubicado en la cabecera del río Chay-Huagón, tendría 1800 metros de largo, 900 metros de ancho, porque también sería un tajo un poco ovalado, ¿no? Y su profundidad de 470 metros. O sea que el tajo Chay-Huagón sería también más profundo que el tajo Raúl Rojas del Cerro de Pasco. Y tendría un área de 143 hectáreas. ¿Qué impactos son los que ocasionaría ya este tajo, este otro tajo? Destruiría la laguna Mala, así se llama una laguna. ¿Por qué ya lo han puesto Mala? Quizás por algo relacionado con algunas creencias, con duendes, en fin, ¿no? Y que según los datos oficiales de los que han hecho el estudio de impacto ambiental, consideran que tiene por lo menos 100.000 metros cúbicos de agua almacenada, ¿no? Está ubicada esta laguna en la cabecera del río Chay-Huagón y desaparecería totalmente con este tajo. Destruirá directamente 143 hectáreas de pajonales y de otras tierras que se utilizan para el pastoreo, en fin, ¿no? Se irá secando paulatinamente la laguna Chay-Huagón. Bueno, eso es algo que digo yo. No está, eso no lo dicen en el estudio de impacto ambiental. Pero es eminente. Ya. ¿Por qué? Miren, claro, el Tajo, ustedes seguramente han ido, no sé si conocen la laguna Chay-Huagón, que ahora los de Conga o de Anacoche ya no le llaman la laguna Chay-Huagón, sino le llaman el reservorio, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que es la laguna Chay-Huagón. El Tajo, claro, no le va a destruir como en el caso de la laguna El Perol, pero el Tajo va a quedar a medio kilómetro solamente del borde de la laguna, ¿no? Entonces, miren, para abrir un Tajo, ¿qué hacen los mineros? No le meten maquinaria de frente. Lo que ponen los mineros es cargas, puede ser de dinamita, de anfo, un montón de cargas, para que luego con una chispa todas exploten al mismo tiempo y la roca madre, que está durísima abajo, con esas explosiones se rompa y después ya, una vez rota, ya viene la maquinaria y comienza a sacar, ¿no? Entonces, cuando se produzcan esas explosiones, las ondas de la explosión van a bajar, se van a transmitir por el suelo a mayor velocidad de lo que el sonido se transmite por el aire. Y cuando lleguen a las paredes de la laguna Chay-Huagón, van a producir rajaduras, grietas, y por esas grietas va a ir filtrándose el agua hasta que se seque. Sobre todo cuando el Tajo, miren, el fondo del Tajo, después de varios años ya de explotación, el fondo del Tajo va a quedar más abajo que la superficie de agua de la laguna. Entonces, claro, ahora ellos dicen que lo han mejorado, porque lo han agrandado. ¿Ya? Mientras no se explote, digamos que han hecho esa mejora. Pero el asunto está en que si comienza a hacerse la explotación, cuando se hagan esos explosivos, esas voladuras que le llaman los mineros, entonces se va a producir esas rajaduras y por ahí se va a escapar el agua y la laguna se secaría, ¿no? No se secaría inmediatamente, pero se secaría, digamos, a partes, ¿no?
Miren ustedes, acá les muestro una foto que yo le tomé a la laguna Chalhuagó. Antes de que ellos, digamos, antes de que ellos hagan la ampliación, digamos, ¿no? Esto lo he tomado yo también en esa misma fecha, ¿no? En julio, en el mes de julio del 2011, ¿no? Esa es la laguna Chalhuagó. Pero ahí todavía no terminan los impactos. También estoy pronosticando que se secaría paulatinamente otra laguna que hay por ahí, que se llama la laguna Huachos. Y que esta laguna incluso estaría más cerca al Tajo que lo que estará la laguna Chalhuagó, solamente a 300 metros o menos de distancia del Tajo, ¿no? Se secarían manantiales de los alrededores del Tajo, tanto en la cuenca del río Chalhuagó como en la cuenca del río Chirimayo. Ahora, miren la laguna Huachos. Esta foto yo le tomé mientras estábamos viajando entre la laguna Chalhuagó y la laguna del Perol. Nos íbamos desde la laguna Chalhuagó hacia la laguna del Perol, y cuando el carro estaba a cierta altura, yo le pude tomar esa foto. Por eso, miren, como estaba un poco garbando, la gotita del agua de lluvia estaba en la ventana, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, miren, de que de la laguna Huachos sale un riachón. Esta pobre laguna también desaparecería porque se producirían rajaduras en sus bordes con esas explosiones y el agua se escaparía por ahí, ¿no? Ahora hablemos de los botaderos, o sea, de los depósitos de rocas. Entonces, piensan hacer dos enormes botaderos. Los botaderos serían más grandes que los tajos. El depósito Perol estaría ubicado en la cabecera del río Cadibamba. Tendría 289 hectáreas. Miren, el Tajo Perol tendría 224 hectáreas. Pero el botadero de rocas, más grande todavía, 289 hectáreas. Y allí ellos piensan depositar 480 millones de toneladas de rocas de desmonte y mineral de baja ley. Y el otro depósito, el otro botadero, estaría ubicado en la cabecera del río Chirimayo, o sea que pertenece también a Sorochuco, a Selendín, ¿no? Tendría un área de 169 hectáreas, o sea, digamos el tamaño de la ciudad de Selendín, y allí piensan depositar 174 millones de toneladas de rocas de desmonte y mineral de baja ley. Ahora, ¿cuáles serían los impactos del botadero Perol? Que el botadero Perol destruiría totalmente la laguna Azul, que almacena 400.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Ustedes han escuchado de la laguna Azul. Cerca ahí es donde vive Doña Masa, ¿no? O sea, toda la laguna Azul volverían botadero. Y no solo la laguna, sino todas las tierras de la zona de Masa y más todavía, ¿no? Destruiría totalmente la laguna Chica, que tiene 100.000 metros cúbicos de agua. Destruiría o taparía los riachuelos que desembocan a estas lagunas y los que salen también de estas lagunas. Obstruiría los manantiales, ya quedarían tapados por piedras, por rocas enormes. Destruiría los bofedales adyacentes a estas lagunas. Destruiría los pajonales de tierras de llanura y de laderas. Inutilizaría 289 hectáreas de tierras de pastos. Ya no se podría hacer nada ahí, pues, ¿no?
y malograría el paisaje, porque no, ustedes comprenderán, pues, ¿no? Es diferente tener un cerro natural que tener un montón de rocas afeando el paisaje, ¿no es cierto? Y va a destruir entonces la zona donde nace el río Calibán. Ahora, veamos ahora los impactos del botadero Chaihuagón. El botadero Chaihuagón destruiría 169 hectáreas de tierras de pastos, bofedales, pajonales y tierras de cultivos, ¿no? Generaría gran cantidad de sedimentos y aguas contaminadas cada vez que llueva, ¿no? Porque el agua de la lluvia caería ahí sobre las rocas y de ahí saldrían sedimentos que contaminarían todo lo demás, ¿no? Contaminaría el río Chirimayo y a lo que quede de su cuenca con sedimentos, metales pesados y aguas ácidas. Contaminará las aguas del reservorio Perol que Minasconga proyecta construir, ¿no? Porque, claro, los de Minasconga dicen, no, pero el agua del Perol no va a desaparecer porque nosotros lo vamos a trasladar más abajo en donde vamos a hacer el reservorio Perol, que con una manguera, que con eso van a trasvasar las aguas de la laguna del Perol al reservorio Perol que van a hacer más abajo. No es igual que ustedes saben un reservorio artificial que una laguna que tiene millones de años de existencia. Y además, una vez que ese reservorio ya esté, digamos, allí, ¿no? Pero como va a haber el botadero en esa misma cuenca, ese botadero va a contaminar las aguas del reservorio Perol, o sea que no serviría, ¿no? Agravará los impactos del Tajo Perol, pues a la destrucción de la cabecera de cuenca del río Chirimayo se agregará la contaminación de las aguas. Y ahora veamos lo que ellos llaman la cancha de relaves, que en realidad no es una cancha, sino sería un lago completo, ¿no? Esta cancha de relaves estaría ubicada en la cabecera de dos ríos, del río Cadibamba y del río Toromacho, ¿no? Tendría un área, miren ustedes, ya es el más grande ya de todos, ya de Minasconga, 700 hectáreas. Bueno, en el documento de los que han hecho el estudio de impacto ambiental dice así, 702 hectáreas, ¿no? 702 hectáreas. Claro, esas 702 hectáreas serían cuando ya transcurrieron los 19 años de explotación, ¿no? No el primer día, no el primer año, sino cuando ya termine los 19 años de explotación, llegaría a abarcar 700 hectáreas. Entonces, aquí recibiría los relaves que saldrían de la planta de procesamiento. Para que no se escurran los relaves ni por el río Cadibamba ni por el río Toromacho, entonces ellos van a construir diques bien profundos y bien altos también, ¿no? Diques así, gruesos, ¿no? Profundos y altos, para que ahí no escapen los relaves, ¿no? Para tener una idea de las dimensiones de llamada cancha, que en realidad no es cancha sino un lago, miren esta foto de Selendín desde el Cerro Padrerón, así por donde comienza a subir la carretera a Balsas, ¿no? Después de dar la curva de Santa Rosa, no, pues sube al Cerro Padrerón. Entonces, de ahí una foto de sur a norte, ustedes pueden ver acá, ¿no? La campiña que está entre Jelig y la ciudad de Selendín, acá la ciudad de Selendín. Todo esto, ¿no?
todo el valle de Selendín, mejor dicho, ¿saben qué cantidad de hectáreas tiene? 350 hectáreas. Y pase 300. Y la cancha, entonces tendría el doble del valle de Selendín, incluyendo la ciudad de Selendín. O sea, el doble. O sea que si ellos quisieran hacer su cancha o lago de relaves aquí en el valle de Selendín, no alcanzarían, porque necesitarían otra área más, ¿no? Otro valle de Selendín y ciudad de Selendín más para que llegue a alcanzar a esas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los impactos de este lago de relaves? Que destruirá y quedarán inutilizadas para siempre 700 hectáreas de tierras, pastos, bofedales y otros humedales del Alto Jaribamba y del Toromacho. ¿Y por qué digo para siempre? ¿Por qué? No va a haber vida, nada. O sea, ellos una vez que terminen, miren, se piensan ir y no vayan a pensar que van a tapar los tajos. No, los tajos se quedarían ahí abiertos, digamos, con el peligro de que cualquiera vaya a caer al fondo, no solo personas sino animales, en fin. Y la cancha o el lago de relaves quedaría ahí para siempre. Ellos se van y nos dejan los relaves, no solo para nuestra generación, sino para las futuras generaciones. Otra cosa, que este lago sería un grave y permanente foco de contaminación del medio ambiente, tanto para las aguas superficiales como para las aguas subterráneas. Y miren, ustedes saben que las aves y otros animales, cuando ven agua, llegan ahí, las aves quizás con intención de nadar, y otros animales para tomar. Miren, una vez que esté formado el lago de relaves, la parte sólida se va a ir hacia abajo y encima va a quedar como si fuera agua, ¿no? Como si fuera pues Gallito Ciego de repente, ¿no? La represa de Gallito Ciego. Entonces los animales van a pensar que es agua limpia, y cuando vengan a nadar o tomar agua de nieve, van a tomar aguas altamente tóxicas y se van a morir. Y esto yo lo digo porque cuando en unas visitas al Cerro Quilich, de Chobares, ¿no? Ahí en una zona por donde transcurren ciertos canales que han sido contaminados por las operaciones de Yanacocha, hemos visto animales muertos, que ahí en las zonas en donde más o menos se ha depositado como un charco de agua, ahí animales muertos, ¿no? Que han tomado esa agua contaminada. Entonces, toda ave, todo mamífero y otros animales que se acerquen al lago de relaves a tomar agua morirán, pues al ingerir aguas altamente tóxicas. A la corta o a la larga, los relaves se irán infiltrando por el suelo y contaminarán las aguas subterráneas. Y por lo tanto, los manantiales que estén ya por otro lado, fuera ya de los límites del lago, van a emanar aguas contaminadas. Ahora, claro, ellos de repente dirán, pero le podemos poner una membrana, ¿no? Para que no se filtre. Así le pongan una membrana, la membrana no va a durar para siempre, porque al fin y al cabo se van a producir huecos, agujeros, y por esos agujeros se va a infiltrar el agua hacia el subsuelo y va a alcanzar la napa freática, y con eso contaminaría las aguas subterráneas. Y sale a los manantiales. Y sale a los manantiales, se aprecian aguas tóxicas, ¿no? Se llegarán a romper, miren, hay un riesgo de que pueda haber un terremoto y que en el terremoto se rompan los diques, y si se rompen los diques, entonces
por ejemplo, se rompe el dique en donde está la cabecera del Toromacho, entonces todo el volumen del lago de Relave se iría por ahí, por el Toromacho, pasaría por el Kengo Río, del Kengo Río al Yaucano, y incluso Bambamarca, Chota, todos esos sufrirían un desastre, ¿no?, de inundación que arrasaría con casas, con todo, ¿no? Eso, por si acaso, miren, también lo han previsto los que han hecho el estudio de impacto ambiental. Han calculado incluso el tiempo que demoraría en llegar toda esa avalancha, por ejemplo, a Bambamarca, ¿no? Sí. Bueno. Claro. Y ahora les muestro esta foto del último tramo de la catarata de nuestro maravilla que tenemos en Selendín, ¿no? La catarata del Chorro Cornelio. Esa es en una caminata que hicimos desde Jerez. A lo mejor es bellísimo vivir. Sí, ahora eso ustedes saben puede servir para potenciar el turismo en la provincia de Selendín, así como la catarata de Gopta atrae muchísimos turistas de todo el mundo incluso, ¿no? Pero si Minas Conga baja, entonces esa catarata se secaría en la época que llamamos de verano, y en la época de estiaje por ahí ya no bajaría agua limpia, sino bajarían aguas contaminadas con metales pesados y tóxicos, porque eso sería lo que saldría de la cancha de Relaves, justamente de la cancha de Relaves. Ustedes no sé si saben que el Chorro Cornelio, ¿quién lo forma? Lo forma justamente el río Jadibamba. O sea, el río Jadibamba, ustedes saben, después de atravesar por la pampa de Jadibamba, más o menos a la altura del caserío San José de Pampa Verde, por ahí se vuelve subterráneo y se desaparece. Y después vuelve a aparecer y ya cae como catarata por el Chorro Cornelio. Entonces, en otras palabras, algo que nunca han dicho ni los periodistas ni los que han hecho el estudio de impacto ambiental de Conga, es de que las cataratas del Chorro Cornelio también estarían condenadas a desaparecer, o en el mejor de los casos, a que por ahí baje agua tóxica y con metales pesados. Bien, entonces, claro, con esto no agotamos todos los impactos, son algunos, hay otros, ¿no? Pero, o sea, les doy esta información para que ustedes analicen. Profesor, usted me estaba diciendo el mismo día que en Selendí, por ejemplo, podrían ser afectados también, por ejemplo, el manantial de acá de Molino Pampa. De Molino Pampa. No sabemos lo que podría pasar porque miren, con esas profundidades que van a tener los tajos, por ejemplo el Tajo Perol, 660 metros de profundidad, destrozaría por lo tanto la napa freática, todo en una gran área de 224 hectáreas. Y ustedes saben de que las aguas subterráneas son como nuestras arterias y venas recorriendo por ahí. Si me cortan, por ejemplo, en esta parte de una arteria, ya la sangre no va a llegar a mi mano, a mis dedos, ¿no es cierto? Entonces, igual, si el Tajo Perol corta, por ejemplo, ciertas zonas por las que está discurriendo el agua subterránea, y si el manantial de Molino Pampa está conectado con esa zona de la Jalca, en donde, por ejemplo, si está conectado con la pampa de Bofedales Perol, entonces, obviamente, el manantial de Molino Pampa quizás podría secarse, o si sigue fluyendo, podría traer aguas contaminadas, incluso de donde han hecho la captación para la quesera,
podría también secarse o traer aguas tóxicas, ¿no? Entonces todo eso puede ocurrir, ¿no? Hay un ingeniero, por ejemplo, que él pronostica que si va con gas, ¿no? El Tajo Chayhualón, como sería también tan profundo, originaría que se sequen los perolitos de baños del Inca. Es lo que ha dicho el ingeniero, ¿no? Claro, todo puede suceder. No sabemos porque acaso estamos viendo por dónde van las aguas subterráneas. Si tuviéramos como una especie de cámara que podríamos ver, más o menos podríamos hacer la predicción con mayor seguridad. Pero son riesgos y ustedes verán de que este proyecto es tremendamente destructivo y no solamente sus consecuencias llegarían para nuestra generación, sino para las generaciones futuras. Y como dijo, miren, esta foto es de un cartelito en una de las movilizaciones de los paros contra Conga en Catamarca, ¿no? Alguien había